¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy día tenemos un gran programa, es nuestro último programa de esta temporada y tenemos un gran invitado. La presidenta del Congreso, Luz Salgado Rubianes, estará con nosotros para hacer un balance de su gestión, qué hizo, qué no hizo, qué le faltó hacer, un análisis político de la coyuntura, el tema del despido de la procuradora Príncipe, de la procuradora Ampuero, la crisis dirigencial de los partidos políticos y, por supuesto, el caso del congresista Kenji Fujimori. Vamos a una pausa y regresamos con la presidenta del Congreso. Amigos, regresamos con lo anunciado. Está con nosotros la presidenta del Congreso de la República, Luz Salgado Rubianes. Es un honor tenerla en el programa, señora presidenta del Congreso. Ricardo, un gusto estar contigo ya a las finales, pero así es. Al fin pudimos tener tiempo. Presidenta, usted asumió la presidencia del Congreso en el año 2000 en una, digamos, etapa muy controvertida, digamos, de la política peruana, tanto para la clase política, para el país, como para, digamos, el movimiento del cual usted siempre ha sido parte. 16 años después, usted ha regresado como presidenta del Congreso y la última sesión de la, digamos, de la legislatura, hemos visto que el Congreso, todos los legisladores, todas las bancadas, se pusieron de pie, la aplaudieron y celebraron su presidencia. ¿Usted toma como esto, como una reivindicación entre el 2000 y el 2016? Es decir, que todas las bancadas, incluidas bancadas, o digamos, con grandes diferencias, se hayan parado y la hayan aplaudido. ¿Qué significa eso para usted? Bueno, son dos contextos diferentes, porque en el 2000 me tocó asumir, como tú dices, en un momento muy difícil, en una coyuntura política muy difícil, y para tomar decisiones también importantes, como fue la de colocar la banda al doctor Valentín Paniagua, ¿no? En ese afán, casualmente, buscar que la gobernabilidad no se perdiera en el país y que no diéramos pie a conflictos sociales que se pudieron generar en ese momento. Y por breve periodo. Lo que ahora se ha visto en el transcurso de este año es el trabajo desde la presidencia de una mesa directiva que me ha tocado el honor de estar allí, pero también el esfuerzo de los 130 congresistas. Y yo en eso quiero destacar que si bien la experiencia me sirvió para conducir un congreso, no solamente en el área legislativa, sino también en el área administrativa, tratando de hacerle sentir a todos de que era la presidenta de todos, no solamente de una agrupación política, he tenido éxito y eso se ha reflejado en el reconocimiento, en el aplauso, que yo agradezco no solamente al terminar las plenarias, sino también ayer en la comisión permanente. Y se ha trabajado con ahínco, como digo, con una voluntad para elevar el nivel, el prestigio de esta institución que debemos defender todos los peruanos. El Congreso es de todos los peruanos, no es de una agrupación política. Y en ese sentido es la expresión democrática por excelencia, que todavía no tiene rival ni parangón, no se ha inventado nada que pueda sustituir a la representación nacional, que es producto de la decisión de cada uno de los ciudadanos para colocar a la persona precisa. Y hemos elevado el nivel, el prestigio del Congreso, yo diría un tercio de lo que debería ser adicional, pero de lo que antes se reflejaba. Y esa es la satisfacción que me llevo. Nosotros no hemos contratado encuestas. Si hubiera contratado, de repente me hubieran dado más. Pero estamos dejando con más o menos un 32% de aprobación, según varios sondeos. Algunos nos dan 30, otros dicen que más. Pero lo importante es
conocer a la población que sus congresistas están preocupados no solamente por dar leyes, sino por fiscalizar, por poner a luz problemas que nos afectan a todos, y de eso se han encargado los propios congresistas que han asistido a todas las regiones, a todas las provincias. Como nunca ha habido un trabajo descentralizado que ya no es que los de algún distrito digan no conozco al congresista, conocen a los congresistas, porque se ha desarrollado un trabajo a conciencia que yo me siento orgullosa de ello, ¿no? Presidenta, varios congresistas, ¿no es cierto?, en los pasillos del Congreso, a veces en las conversaciones que uno tiene informalmente con ellos, digamos, tenían una crítica que tal vez para usted no sea crítica, sino sea tal vez una virtud. Ellos decían, la presidenta se ha vuelto demasiado, digamos, apretada, anda vigilando que, digamos, las cuentas estén claras, que no se gaste más de la cuenta. Total, hay un presupuesto y el presupuesto debe ser gastado. Y yo le pregunto, en ese contexto, si el momento más difícil, porque digamos, es un reconocimiento a su labor, digamos, de inspeccionar, de estar pendiente. Hemos ahorrado 5 millones en una mejor, digamos, trato con los seguros, por ejemplo, de los congresistas. Nosotros sabemos que contamos con un seguro, pero tratamos también de que tenga la eficiencia, pero también de que no sea un gasto muy oneroso para el Congreso, que representan los recursos también de todos los peruanos, y haciendo una mejor negociación que le hemos encargado al área administrativa, han logrado que podamos ahorrar 5 millones. Entonces yo creo que eso se puede utilizar, por ejemplo, en mejorar condiciones que necesitan los congresistas, ¿no? Para su trabajo. Yo sé que hay que hacer una serie de implementaciones, eso se puede utilizar. Ahorramos por un lado, hemos ahorrado también en viajes, que muchos viajes antes, cada uno de los congresistas en épocas pasadas se conseguía un viaje. No, aquí se estableció, y con la mesa directiva, agradezco a Rosa Bartra, a Luciana León, a Richard Acuña, que los viajes sean estrictamente para los temas parlamentarios. Entonces también ha habido un ahorro ahí. Ahora me dicen, claro, ¿para qué ahorras tanto si están los recursos, está el presupuesto? Pero hay que utilizar mejor. Es más, yo me he quedado con las ganas de construir el nuevo edificio, pero los estudios que se habían heredado de las otras administraciones estaban mal hechos. Entonces, ¿cómo construyes un edificio que sabes que su estudio, su expediente técnico está mal hecho? Simplemente lo desechamos, y hay que hacer un buen estudio. Hay que remodelar el Museo de la Inquisición, pero también no tiene los análisis y la evaluación histórica que también hay que buscar de parte del Instituto Nacional de Cultura con estricta, digamos, nitidez. Entonces tampoco hemos podido invertir en eso, dejamos los presupuestos para que la próxima gestión los haga, ¿no? En el contexto, digamos, digamos entre comillas, de esa crítica a estar, digamos, pendiente del presupuesto, de que se gasten bien las cosas, del ahorro, ¿usted cree que digamos, lo más difícil que ha tenido en lo personal su gestión ha sido el problema de las computadoras? Es decir, porque de alguna manera podría ser injusto que precisamente usted esté tan abocada a que la plata se gaste bien y que se hagan ahorros, y justo se produjo ese problema. ¿Le afectó mucho a usted no solo como política, sino como Luz Salgado, como, digamos, política? Sí, porque se aprovecharon de eso, de una información distorsionada para poder atribuirme a mí, cuando se sabe con absoluta certeza que la administración del Congreso es la que hace las compras, la que determina si necesitas papel, computadoras, sillas, pintura. Ahora están remodelando parte del Congreso para fiestas patrias como todos los años, pero eso se encarga la administración del Congreso, la mesa directiva, y la presidenta no compra, no ordena, tú fulano, no, todo es de acuerdo a las normas legales. Y en ese sentido, a pesar de que se dijo que se habían cumplido con todas las normas, cuando hubieron ciertas críticas, lo que se hizo fue pedir que Contraloría intervenga. Contraloría detectó ciertos riesgos y por lo tanto la administración misma determinó
que no se compraba porque no había salido un solo centavo. No se compraron nunca las computadoras, estaban en proceso. Y cuando la Contraloría advierte riesgo, no advierte delito, no advierte irregularidad, advierte riesgo, la propia administración decide optar por lo sano. Lastimosamente eso trae atraso porque hay mucha gente que necesita equipos nuevos, pero de eso se encarga la administración. Y lo que yo dije es que si había algún funcionario que se le encontrase recursos como se le encontró en el Ministerio de Educación, renunciaba. Eso no fue así, porque simplemente el Congreso no compró. Y el riesgo quedó definitivamente aclarado con los informes de control interno del Congreso. Entonces ahí no hay absolutamente nada, pero sí, pues los que se aprovechaban, los adversarios políticos del fujimorismo y los que tienen alguna manía de dejar al fujimorismo y lógicamente a la figura central que era yo en la presidencia, como que habíamos querido hacer algo sucio o incorrecto o con poca transparencia, se aprovecharon de eso. Totalmente errados, equivocados. Ahí están los informes de Contraloría, ahí están los informes de control interno y el Congreso jamás compró absolutamente nada, ni se le encontró a ningún trabajador como se les encontró a los trabajadores del Ministerio de Educación a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. Presidenta, si usted tuviese que, decirnos un ejemplo de un logro, el que usted considere el más importante de su gestión. Si tuviera que citar alguna ley de la cual usted se sintiese orgullosa de que se ha producido en su gestión, ¿cuál sería? Son varias, pero en este caso voy a sacar una que es mi propia iniciativa, porque así no voy a pecar que por modestia no lo diga, pero es una reforma constitucional casualmente, para dejar que el plazo de detención por crimen organizado se amplíe a 15 días. Ese era un grave problema y un clamor del Ministerio Público, de la policía, del propio Poder Judicial, porque el plazo de detención de 24 horas para estos tremendos problemas que tenemos de inseguridad ciudadana por el crimen organizado, por delitos graves que están mezclados con otros, no tuvieran el tiempo necesario. Entonces eso implicaba una modificación constitucional, la hemos hecho. Luego hay otra con respecto a otra modificación constitucional con el derecho absoluto al agua, a utilizar un elemento que es valiosísimo. Se dice muy genéricamente, pero ya lo hemos puesto también con una reforma constitucional, eso es iniciativa de otros congresistas, el tema del IGB justo, las reformas para poder tener una mejor administración en todo lo que se refiere a microempresas y en temas de salud también, distribución de presupuestos, mejor administración por parte y fiscalización de los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Bueno, hay muchas cosas y otras que se han quedado en el tintero, como las reformas electorales que están ya avanzadas en la Comisión de Constitución y que espero que en la próxima legislatura pasen ya a discusión del Pleno del Congreso. Y un avance también que ha sido de un trabajo en conjunto con el Ejecutivo de analizar los decretos legislativos. Primera vez que en el Congreso de la República, y yo te digo por la experiencia que tengo, se analizan los decretos que, al amparo de las facultades que le otorga el Congreso al Ejecutivo, van dictando una serie de normas. Este trabajo lo hemos revisado en el Congreso. Antes no se revisaba. Y de repente encontrabas tú que habían estos decretos legislativos que eran anticonstitucionales. Y ya después de tiempo, cuando no había nada que hacer. Ahora no. Ha habido un trabajo exhaustivo de la Comisión de Constitución, a los cuales yo le felicito. Un grupo de trabajo junto con Úrsula Letona, Miguel Torres y otros congresistas, ¿no? Entonces, ese ejercicio democrático por primera vez que se ha hecho. Creo que el Congreso... ¿Y por qué, Presidenta, discúlpeme la interrupción, hay por parte de algunos medios de comunicación y podríamos decir también de la opinión pública la percepción precisamente contraria, es decir, que de alguna manera Fuerza Popular, que es el partido mayoritario en el Congreso, ha tratado de alguna manera entorpecer, boicotear o poner trabas. Nos pusieron el titular de obstruccionistas. No ha habido obstrucción de ninguna manera.
hemos no solamente dado la investidura, les hemos dado las facultades para legislar, y no solamente en una materia, en varias materias. Anteriormente, y por la experiencia también que tengo, el Ejecutivo te enviaba en temas de seguridad ciudadana o el tema económico, pedir a las facultades. En este caso, este gobierno ha pedido en todo. Y ha sido el trabajo casualmente de diferentes comisiones también para analizar los decretos legislativos y luego en la comisión correspondiente. Se ha producido el fenómeno del niño costero. Le hemos sacado la norma en 24 horas. En Chile demoró un mes. Me consta que se quedaron trabajando. Nos quedamos trabajando y entonces hemos hecho los esfuerzos para darle prioridad a los proyectos del Ejecutivo. Se ha nombrado el defensor del pueblo, se ha nombrado la jefa de la superintendencia, después algunos miembros del tribunal. Nos quedó solamente un miembro del tribunal por reemplazar porque no ha habido el acuerdo político de los voceros, porque no depende solamente de Fuerza Popular, sino de las otras bancadas que tengan la voluntad para colocar un nombre que no tenga luego que ser tachado. Hemos destituido al Contralor, hemos nombrado al Contralor, cumpliendo también que usted quería, el debido proceso. Blindar al anterior Contralor, cosa que por lo visto totalmente falso, porque casualmente así, ¿no? En el Congreso anterior fue el gobierno de Ollanta el que impuso al Contralor y con resistencia del fujimorismo. Y impuso al Contralor a sabiendas ya de que Pedro Pablo Kuczynski era el nuevo presidente, y yo me acuerdo que nosotros le decíamos que coordine con el nuevo gobierno, y parece que los aliados en ese momento de Pedro Pablo Kuczynski, hay que decirlo porque estaba la gente de Toledo, gente de Acción Popular que apoyaban al candidato Kuczynski y eran electos, los que apoyaron el nombramiento del Contralor Alarcón. Entonces eso era una versión completamente falsa. No ha habido obstruccionismo de ninguna manera, le hemos dado todas las facilidades porque estamos conscientes que un Congreso con mayoría de Fuerza Popular que quieren hacerle recaer toda la responsabilidad, aunque no es así, tenía que dar muestras casualmente y lo hemos hecho. Lo que hemos hecho es apoyar al gobierno en una serie de iniciativas para darle gobernabilidad al país, porque al final lo que queremos es que el país salga adelante, que se puedan dar los procesos económicos que dependen del Ejecutivo que tengan éxito. Han pedido todas las facultades y todas las leyes que necesitaban supuestamente para reactivar la economía. Se las hemos dado. Pero si ellos no tienen capacidad para reactivar la economía, no es responsabilidad del Congreso. Las normas están dadas. Presidenta, así como le he pedido que me mencione, y por lo visto nos ha mencionado varias leyes producidas durante su presidencia que usted pondera, le pido también una autocrítica, es decir, ¿qué ley que se ha dado en su periodo usted prefería que no haya salido? Bueno, como presidenta yo acato la decisión de la mayoría y si las leyes salen es porque el voto así lo determina. Pero sí hay algunas que han recibido crítica, que han sido observadas y en algunos casos hemos tomado la observación del Ejecutivo. En otras hemos dicho que tienen que ir por la insistencia. Hubiera preferido que algunas se estudien más, sí, me hubiera gustado que se estudie más, por ejemplo, este tema último de la leche, ¿no? Al parecer, efectivamente, ha habido una observación del Ejecutivo. Ha habido una observación, pero no tienen del todo razón tampoco, ¿no? Porque no es que se esté prohibiendo la importación de leche en polvo. Lo que allí más bien debería haberse precisado es qué incentivos le das a la producción nacional, ¿no? Para que no sientan que le jugaron una mala pasada cuando dieron otra norma y permitieron que las leches frescas fueran adulteradas con leche en polvo y ni siquiera se consignaran en las etiquetas. Eso fue un grave error de una legislación pasada y que se ha tratado de corregir. Pero lo están tomando que vamos por el otro extremo, como que no queremos para nada la leche en polvo, y no es así. Entonces yo creo que eso debió tener cierto afinamiento, porque estoy sí de acuerdo en que hay que incentivar a los productores nacionales, porque también generan empleo y es parte de una obligación del Estado. Pero lo otro es que no se trata de prohibir tampoco la utilización de la leche en polvo. Presidenta, hace más o menos un año, hace poco, digamos, poco tiempo para que pase un año, usted juramentó como presidenta del Congreso y quien, digamos, la juramentó y le puso la medalla respectiva
fue el congresista más votado, que fue el congresista Kenji Fujimori. Recuerdo claramente, porque yo lo estaba viendo en la televisión, que entre los dos hubo un abrazo muy entrañable, muy efusivo, muy, digamos, humano. Ha pasado un año y el congresista más votado ha sido suspendido en sus, digamos, deberes parlamentarios de la bancada de Fuerza Popular. ¿Qué, digamos, opinión le suscita esa situación entre un año y el otro año? Kenji ha logrado también por mérito propio esa votación que le permitió ser el que propicie el inicio de la legislatura, la comisión preparatoria, y lógicamente quien me juramentara. Y ese abrazo fue sincero porque yo los quiero mucho, o sea, los he aprendido a querer por los años que han pasado y que he conocido a través de sus padres, tanto del presidente Alberto Fujimori como de Susana, de quien yo fui compañera de estudios inclusive. Conocerlos de muy jóvenes, tanto a Keiko como a Kenji, y ambos tienen sus valores. Ese abrazo fue el encuentro porque él sabía que a mí me habían inhabilitado injustamente y yo volví a la política por la puerta grande, y yo veía en él casualmente también una reivindicación, como la vi en Keiko, de lo que es el fujimorismo. Así que, queriéndolos tanto, también sé que ambos tienen sus méritos, y también que en este caso el hecho de tener un partido que queremos institucionalizar, hacerlo fuerte, que ya es fuerte porque está a nivel nacional como es Fuerza Popular, es la consolidación de una aspiración de muchas personas, de muchos peruanos, por hacer partidos fuertes que trasciendan apellidos y lleguen a ser en el futuro los entes comunicativos para casualmente la representación de miles de ciudadanos en una forma transparente. Y construir partidos es muy difícil. Yo lo sé porque he estado desde el inicio, y algunos se han quedado en el camino, otros han sucumbido a la ambición de unos y otros. Entonces, consolidar un partido cuesta, y eso es lo que está haciendo Keiko Fujimori. Y entonces, en un partido no hay disciplina, esto se puede distorsionar también. Y lo hemos visto por indisciplinas que muchos han caído en error. Esta es una llamada de atención de suspender en sus derechos como bancada. No son sus derechos de congresista, por si acaso. Sí. Es una llamada de atención porque Kenji, de repente, aconsejado por otras personas, ha tenido frases infraternas para la agrupación política. Y esto no debe pasar. Nosotros discutimos todas las semanas los problemas, inclusive no solamente legislativos, partidarios, la coyuntura política y problemas hasta personales que tienen los congresistas con sus provincias, con sus regiones. Entonces, eso lo hacemos todas las semanas, como ningún otro partido lo hace, todas las semanas. Entonces, al interior de la agrupación es que tenemos que resolver nuestros problemas, y generar este tipo de críticas al exterior implica romper la unidad, implica debilitar un esfuerzo que le cuesta a muchos peruanos. El fujimorismo se ha mantenido por el sacrificio de muchas personas y se está consolidando en una agrupación política que se llama Fuerza Popular. Entonces, creo que lo que debemos hacer es fortalecerlo al interior, resolver nuestros problemas. Ese es el mensaje, digamos. Ese es el mensaje, yo creo. Ayer, digamos, dos congresistas de Fuerza Popular, el congresista Héctor Becerril y el congresista Luis Galarreta, de alguna manera han hecho un parteaguas en, digamos, dos visiones del movimiento fujimorista. Ellos consideran que en la época de los 90, digamos, no se había apostado por una institucionalización partidaria, puesto que de alguna manera se había apostado por movimientos que de alguna manera salían en las elecciones que se presentaban. Y que Keiko Fujimori representa, digamos, una visión diferente, que es
institucionalizar un partido, hacerlo orgánico y que trascienda, digamos, a los fundadores digamos, del partido. ¿Usted comparte esa visión? Sí, y yo como parte de los inicios del primer partido del Fujimorismo, que fue Cambio 90, que nació en la Universidad Nacional Agraria, con el sacrificio, el esfuerzo de mucha gente, pero por iniciativa de Alberto Fujimori, al que yo le reconozco el valor histórico y el valor también de haber cambiado muchas cosas en nuestro país, el hombre que nos dio la pacificación, el que consolida una nueva constitución, que es la que hasta ahorita prevalece, el que luchó contra el terrorismo y que hubieron errores, sí. Para mí, errores, algunos dicen que con delitos. Yo en el tema de delitos tengo mis cuestionamientos porque él no ordenó matar a esas personas que fueron atribuciones particulares que ahora sí se deslindan para cuando se trata de otros presidentes, pero cuando es Fujimori no, la autoría inmediata, ¿no? Si aplicáramos la autoría inmediata tendría que haber estado preso Belaúnde, tendría que haber estado preso Alan García, lógicamente Toledo hace rato, Ollantumala mucho más con lo de Madre Mía, donde se le pone como autor inmediato. A Fujimori le dicen que no, que él como presidente tenía que estar informado de todo. No es así, pues, no es así. Hay acciones individuales y las acciones individuales y delitos y penales individuales son castigados en forma individual. Sin embargo, a él le han aplicado una teoría. Pero en fin, a lo que me refiero es que sí, pues, en medio de todo esto han habido Cambio 90, nueva mayoría, los cuales nos consolidamos bastante. Cambio 90 y nueva mayoría fueron creados en dos coyunturas diferentes. Y al principio decían que nosotros nos peleábamos también, ¿no? Pero llegamos a establecer alianzas y surgió luego Vamos Vecinos como un tema municipal, donde ya habrían más frentes, pero no había una consolidación de un solo grupo político. Y esa sí es una crítica que yo hice también. Si hubiéramos estado consolidados en un solo grupo político, el problema que vino en el 2000, de repente lo hubiéramos enfrentado de diferente forma para hacer ver que sí había gente corrupta, como lo hay en este gobierno, lo había en todos los gobiernos, pero que había gente honesta, sana, buena, que había trabajado por el país. Habían muertos, huérfanos, viudas que habían sacrificado por dar la pacificación del país y que nunca han sido reivindicados. Funcionarios buenos que fueron perseguidos. Entonces, no teníamos partido. Usted también fue, a mí me persiguieron, lógicamente, 8 años. Me desaforaron del Congreso, no respetaron que yo era casi la tercera más votada a nivel nacional. Igual a Carmen Lozada, a Marta Chávez la suspendieron, pero a Carmen Lozada y a mí nos inhabilitaron sin que exista delito, sin que exista infracción constitucional. En fin, todo eso pasó. Pero si hubiéramos estado en un partido fuerte, consolidado, hubiéramos tenido mayor oportunidad de respuesta y no la hubo. Es por eso que es necesario, y Keiko lo ha asumido así, de construir partido. Construir partido no es fácil, vuelvo a decir. Implica estar en cada una de las regiones, en cada una de las provincias, estar al tanto de cada uno de tus dirigentes y, lógicamente, construir una bancada tan fuerte como es esta, que por primera vez se ha dado en la historia, en un solo partido, 71 congresistas, bueno, éramos 73, ahora somos 71. Es un nuevo ejercicio democrático que tiene que aprenderse a conocer no solamente en las agrupaciones políticas, sino en la ciudadanía también. Por eso también la gran responsabilidad que existe como Congreso, decía yo, de llevar esta mayoría. Estamos aprendiendo a vivir en un tema que es nuevo, en el que tenemos que entendernos las diferentes posiciones y tratar de buscarnos en qué medida nos acercamos con nuestras virtudes y cómo corregimos nuestros defectos. Pero lo principal es que se está construyendo y se está consolidando lo que todo el mundo pedía, consolidación de agrupaciones políticas fuertes. Nos da pena lo que sucede con el APRA, que también están peleados. Eso le quería preguntar. Hay una, digamos, antes de ir a la pausa, esa es la última pregunta que en este segmento que le voy a hacer. Hay una, digamos, no sé si llamarlo crisis, pero efectivamente hay algo que está sucediendo en los partidos políticos. Es decir, en el APRA hay una pugna por la dirigencia, en el Frente Amplio se ha partido la bancada, en Acción Popular mismo hay problemas entre la bancada y la dirección política, digamos que no son congresistas, el mismo partido del gobierno está disperso y sucede también lo que estamos viendo en Fuerza Popular. ¿Cuál es su reflexión sobre ese tema?
¿Qué le parece si vamos a la pausa y regresamos con su respuesta? Vamos a la pausa y regresamos con la presidenta del Congreso, Luz Salgado Rubianes. Regresamos con la presidenta del Congreso, Luz Salgado Rubianes, en la que puede ser su última entrevista, digamos, en medios de televisión. Como presidenta. Como presidenta del Congreso, efectivamente. Habíamos quedado, le habíamos preguntado a la presidenta que existen una serie, digamos, no sé si llamarlo crisis, ¿no es cierto?, en los partidos políticos. En el APRA existe un problema, digamos, entre dirigentes. En el partido de gobierno también hay una especie de, digamos, de desencuentro entre el presidente y el secretario general y el presidente de su partido. No, parece que no son tomados muy en cuenta. El Frente Amplio se ha dividido, digamos, la bancada que tenían se ha dividido. Y bueno, vemos que también, lo que estamos viendo hoy día en Fuerza Popular, ¿qué pasa? ¿Por qué se ha suscitado eso? Un año después que parecía que de alguna manera todo estaba, digamos, expedito para una institucionalización de los partidos, para que la cosa fluyera. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es su interpretación? Bueno, primero quiero descartar que haya alguna crisis en Fuerza Popular. Hemos estado aplicando las normas, los reglamentos, esto que se ha sancionado con Kenji es aplicar casualmente lo que está funcionando orgánicamente en el partido político, que es el reglamento de disciplina de bancada. Entonces, no, al contrario, estás ejerciendo la institucionalidad consolidada en reglamentos, en normas y que ayudan casualmente al crecimiento del partido. ¿Es normal que se produzcan estos desencuentros en los otros ejemplos que he mencionado? Yo ahí creo que hay que por eso hacer la diferenciación, porque lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Frente Amplio, es que se han partido en dos la bancada, porque quienes se presentaron a un proceso electoral como una sola agrupación uniendo varios partidos o movimientos o nombres, sobre todo, porque no existen ni siquiera registrados, en el transcurso de este año los hemos visto en confrontación. Y hemos hecho el llamado desde la mesa directiva, desde los voceros, desde el consejo directivo, para que no se partan. Yo he hablado con Marisa Glavi, puede ser testigo ella, Marco Arana, a fin de que busquen un entendimiento, que no se partan en el camino, pero hasta que ellos han decidido renunciar al Frente Amplio y quieren que el Congreso se les reconozca como una nueva agrupación política, pero eso ya no se puede hacer de acuerdo por la ley que existe casualmente en la que tú no puedes estar jugándole sucio a la población que te eligió, porque simplemente no te eligieron con ese nombre ni sabían qué cosa pensabas. Tú te presentaste con un programa de gobierno frente a Frente Amplio y por eso te dieron el voto. Pero luego que te vayas disminuyendo y pulverizando en el camino, eso no lo entiende nadie. Entonces, allí hay, creo, una confrontación irreparable porque obedecen allá a otro proyecto político que lo tenían desde antes, pero que lo disfrazaron. Y para mí, eso es un engaño a la opinión pública, a sus electores. Los engañaron, dijeron, vamos a ir junto con Frente Amplio, estamos postulando esto, y luego sale el otro proyecto político que ya no quiere saber nada con Frente Amplio. Entonces, eso no es ya ninguna novedad en nuestra izquierda peruana, ¿no? Y lo han reflejado ahora más que nunca. Yo decía, ¿y si hubieran sido ellos gobierno? ¿Qué hubiera pasado, no? En el camino se hubieran peleado. Marco Arana ha hecho una autocrítica diciendo que hubiera sido un desastre. Un desastre, simple y llanamente no hubieran llevado al despeñadero a todos los peruanos porque sus luchas internas, infraternas, no les interesa al país. Están viendo cómo rescatan ellos su propio proyecto político. El país queda a un costado. Pero paralelamente a ellos hay otros problemas que también parecen ser de disputas de liderazgo, es decir... Claro, por eso te digo, es su proyecto personal, y no les interesa el país, no están en búsqueda. En cambio, por eso digo que es tan difícil construir una agrupación política que esté pensando más bien en función del país, no de intereses ni siquiera partidarios.
Lo del APRA, bueno, ya esto es, digamos, una consecuencia, ¿no? Mira cuántos periodos ellos están solamente con 4, con 5 representantes, con... Ahí parece haber una crisis de representación. Ahí hay una crisis que ojalá logren superar con la renovación que sí muchos dirigentes han pedido y que algunos no la quieren asimilar, ¿no? O sea, algunos quieren seguir estando dentro de la, digamos, cúpula que mueve todo y no han dejado pase a una nueva generación. Por eso digo yo, los partidos tienen que irse renovando también, buscando nuevos líderes, líderes comprometidos, no líderes por intereses. Y Acción Popular, bueno, ahí hay desentendimientos porque su propio secretario general sí, pues, no se reconoce hasta ahora, y tú ves que por un lado también congresista Lescano dice una cosa, por el otro lado García Belaúnde dice otra. Ahí no sabes con quién estás hablando realmente. Bueno, lo grave es en el partido de gobierno, ¿no? Aunque, digamos, no son... No son representativos en el partido de gobierno se ha juntado una serie de minis intereses y no existe realmente. Muy pocos están, creo, de acuerdo con lo que digamos, postulado o lo que quiso Pedro Pablo Kuczynski, que tampoco creo que en determinado momento no pensó que iba a llegar a ser el presidente de la República, ¿no? Entonces, lo que me queda claro es que, según usted, no hay una crisis parecida en Fuerza Popular. No. No hay una crisis de liderazgo, no hay una crisis, digamos, de visión del país. Tenemos nuestras dificultades lógicas en cuanto a diferentes puntos de vista que se tienen que, como digo, consolidar y reflexionar al interior, pero ahorita yo no veo ningún tipo de crisis. Vamos a ver la relación que existe entre el partido mayoritario y los medios de comunicación, y sobre todo digamos, el liderazgo de Keiko Fujimori en esta percepción de los medios de comunicación. Yo he estado leyendo hoy 2 columnas, una del señor Álvarez Rodríguez y la otra de la señora Rosa María Palacios, que, digamos, de alguna manera afirman que Keiko Fujimori no lidera Fuerza Popular, porque según ellos, ¿no es cierto?, la concepción de liderazgo es convencer a los demás, ¿no es cierto?, digamos, del proyecto que uno tiene. Y según estas 2 personas, estos 2 periodistas, lo que existe en Fuerza Popular es un reino del terror. Dicen que Keiko Fujimori grita, manda, ordena, y entonces todos tienen pánico y por eso, digamos, eso no es un liderazgo. Entonces, yo le pregunto a usted, Presidenta, si alguna vez los señores Álvarez Rodríguez y la señora Palacios han estado en alguna reunión de Fuerza Popular, porque, digamos, hablan con tal convicción de que eso es así, que yo entiendo que deben haber sido testigos de esa situación. Yo lamento que Rosa María Palacios, quien trabajó para nuestro gobierno, lo mismo que Álvarez Rodríguez, quien trabajó para nuestro gobierno en la época de los 90, hayan tratado durante todo este periodo de marcar una distancia como si hubieran sido los únicos que han luchado contra la corrupción. Y ojo que la corrupción no nace con el fujimorismo. La corrupción viene de antaño, y eso por historia y por estudios y por su formación académica deberían de saberlo. Pero han agarrado una forma de marcar distancia atacando siempre al fujimorismo. En absoluto creo que tengan razón, y más bien han perdido totalmente la objetividad que los hace ya poco creíbles como comunicadores sociales. Y yo lo que más bien diría es que ellos quisieran que Keiko no liderara eso, ese es su anhelo, pero están completamente errados. Lo lamento por ellos porque no tienen conocimiento de lo que es la verdad. O sea, nunca han ido a una digamos, reunión absoluto, para ser testigos de lo que están diciendo. En absoluto. Y si alguien les ha contado malas cosas. Y creo que ellos no son capaces de entender el liderazgo y el tipo de democracia que se practica en Fuerza Popular. ¿Cuál es esa? En principio, de que ningún partido se reúne todas las semanas. En este caso la bancada se reúne todas las semanas, sin falta.
para, como te digo, hacer una serie de análisis y después de eso proceder a la discusión, que son fuertes, bien fuertes, porque hay diferentes puntos de vista y cada uno... Y gana quien ejerce el convencimiento casualmente de la mayoría, ¿no? Muchas veces Keiko, que ha pensado algunas cosas, ha tenido que cambiar su modo de pensar en el entendimiento de escucharnos a todos. Eso es lo que ellos no entienden, por ejemplo, ¿no? A ver, pues si yo me imagino que si la señora Rosa María Palacios ha escuchado a Nadine Heredia en una de sus exposiciones, ella siempre ha defendido a Nadine Heredia, ¿no? Creo que la sigue defendiendo todavía porque anula, inclusive quiere que el juez Carguancho esté manchado. Hasta eso puede darse, o sea, la lucha contra la corrupción, el tema de madre mía, ¿no les afecta? ¿Lo sienten tan fríamente que prefieren seguir atacando al fujimorismo y ponerse en una barrera, taparse los ojos frente a lo evidente de a quienes ellos han avalado? Creo que ellos tienen mucha responsabilidad, así como los garantes de lo que hemos tenido por su odio al fujimorismo, por no ver las cosas con objetividad. Cuando le lleguen los años, ojalá que puedan analizar las cosas mejor. Presidenta, varios de estos periodistas, ¿no es cierto?, celebran, de alguna manera, y eso es lo que le quiero preguntar, ¿qué mensaje, digamos, le suscita a usted estas celebraciones? Por ejemplo, cuando salen declaraciones o tweets de, digamos, personas de Fuerza Popular que de alguna manera pues contradicen las decisiones internas del propio partido contra Keiko Fujimori. O sea, ¿qué opinión le merece que enemigos del fujimorismo, ¿no es cierto?, celebren comunicaciones de fujimoristas contra Keiko Fujimori? O sea, ¿qué pasa ahí? Yo lo que te decía es que hay... Hoy día escuchaba casualmente a una periodista decir, ¿qué pasa con los periodistas que no quieren ver todo el tema de corrupción y de atentado contra los derechos humanos que se le está encontrando a Ollanta Humala, ¿no? ¿Qué pasa con los que no quieren ver todo el tema de corrupción a raíz de estas constructoras brasileñas? Y entonces esta misma periodista decía, bueno, es que son periodistas que han sido pagados por Odebrecht, por OAS, abogados, estudios de abogados que han servido, y sin embargo se ponen como analistas, como críticos, sin decir, oigan, a mí me pagó Odebrecht, ¿no? A ver qué periodista, qué abogado, qué estudio de abogados que va a dar opinión sobre algo, dice, tiene la transparencia de decir, oigan, yo serví a Odebrecht, a OAS o a quien sea. Ninguno. Entonces hay pseudocríticos, pseudoopinólogos que responden a intereses. O sea, ahí ha habido que han servido a, les han servido, han recibido de, pero no se atreven a decirlo. Y ciertamente hay un grupo de periodistas que hay un odio visceral, ideológico, porque dicen que el fujimorismo ha sido el más corrupto. Bueno, pues los corruptos se les encontraron cuentas, ¿no? Y pagaron individualmente. Creo que ha sido el gobierno más perseguido y más juzgado. Pero se olvidan y se ponen venda en los ojos frente a toda la corrupción y el horror que hay del gobierno de Toledo. Le perdonan todo a Toledo, en absoluto, inclusive los atentados que hubieron también contra los derechos de ciudadanos que murieron en su gobierno, pero para ellos no hay autoridad inmediata ahí de Toledo, ¿no? El caso de Coteva, no, lo pasan por alto, no importa, se robó una casita pues, se compró la otra, se llevó la plata de acá, no importa, porque es Toledo. Ollanta, madre mía, lo de Odebrecht, mira que le de 3 millones, no, pero yo te apuesto, si a Luz Salgado le hubieran encontrado una agenda con 3 millones, ya estaría yo en la cárcel. Ya estaría yo en la cárcel. Para mí no hay perdón como para ningún fujimorista. Esa es la doble moral de quienes ahora se levantan a decir que no salga Fujimori ni por el tema humanitario. Para ellos sí no hay derechos humanos. Pero aplauden cuando salen los terroristas. Doble moral. Hablando de dobleces, ayer fue despedida en un programa de televisión, fueron despedidas en un programa de televisión
dos personas importantes. La jefa de defensa del Estado, que es la ex procuradora Julia Príncipe, y la procuradora del caso Odebrecht, la señora Ampuero, la doctora Ampuero. Y sin embargo, hace un año, porque digamos, estos paralelos son anuales, ¿no? Hace un año también fueron presentadas como, digamos, adalides contra la corrupción, etcétera, y hoy son despedidas. ¿Qué reflexión le suscita esta situación? Estoy muy preocupada porque no he terminado inclusive de escuchar la conferencia de prensa, pero las denuncias que ellas estaban haciendo eran bastante graves, de todo lo que han hallado, y yo no quisiera pensar que la ministra Marisol Perestello las ha despedido porque ellas están encontrando cosas que hasta ahora no las hemos escuchado ni del Ministerio Público y lógicamente menos todavía del Poder Judicial. O sea, hay información que todavía los ciudadanos no tenemos. Y en esta lucha contra la corrupción, que en la que estamos tratando de que el procurador no sirva a un gobierno sino al Estado, y en la que tenemos que medir también la autonomía y hasta dónde va la autonomía, porque tampoco se trata de protagonismos personales, pero hasta qué punto todo lo que se está diciendo tiene un asidero de realidad. Y entonces, ¿qué se quiere ocultar? ¿La lucha contra la corrupción? ¿Se quiere ocultar ciertos hechos que ya van a salir evidentes por otro lado? El Ministerio Público tiene que ponerse a trabajar muy fuertemente, y si hay fiscales que están ocultando información ya los deberían de sacar. El fiscal Sánchez ha presidido la lucha contra la corrupción, yo he asistido a reuniones con él y lo he visto muy dispuesto a eso. Hoy estamos escuchando de parte de procuradoras y de parte de medios de información evidencias que ya han debido estar en el Ministerio Público y lógicamente también en el Poder Judicial. Lo que se decía en las agendas se ha cumplido en parte. O sea, que tienen hablado a fiscales, que tienen hablado a jueces, esas personas deberían de salir, ya no deberían estar en la administración pública. Y estas procuradoras, si tienen todas las evidencias de lo que están denunciados, lo tienen que poner a disposición, no solamente ya del Ministerio Público, sino también de la opinión pública, para que esto no se oculte. Del Congreso. Del Congreso de la República, lógicamente. La ministra de Justicia debe ser llamada al Congreso por este despido para que explique. Y sé que hay algunas voces de eso, no he recibido hasta ahora nada en lo formal, pero estamos a tan pocos días de cambiar la mesa directiva. El día martes, por si acaso, es la fecha de presentación de nuevas listas. Yo no sé si nos dé el tiempo suficiente, porque ya hay que hacer elecciones para la nueva mesa directiva, preparar las cosas para las fiestas patrias. Yo espero que en el discurso del presidente Pedro Pablo Kuczynski pueda aclarar estos temas, que se comprometa con la lucha anticorrupción. Bueno, él ha respaldado a la ministra. Pero ¿y cómo quedan las procuradoras con todo lo que están diciendo entonces? Es una buena pregunta. Estamos muy preocupados realmente con lo que está ocurriendo en este momento. Hoy día creo que, decíamos, todos los días hay noticias en el Perú, pero esta es una noticia que también está preocupándome como presidenta todavía del Congreso de la República. Presidenta, el tiempo es tirano, quisiera seguir, tengo una serie de preguntas más, pero quisiera preguntarle finalmente qué pueden esperar, digamos, los peruanos de Luz Salgado cuando deje la presidencia del Congreso, como persona y como política que está, digamos, comprometida con un partido político. No solamente estoy comprometida con un partido político, yo estoy comprometida por lo que le interesa a nuestro país. Si yo me metí a política fue porque en los años 80 yo tuve que correr por un tarro de leche o por una bolsa de leche en sí, por un pan duro, por velas, para que mis hijos que estaban muy pequeñitos estudiaran con velas. Vi a los alumnos de la Universidad Agraria donde yo trabajaba convertirse de jóvenes buenos y sanos, luego en algunos que estaban pensando cómo cogían un fusil. Y por eso me metí a política. Y por eso luché por la pacificación del país. Porque no concebía el futuro de mis hijos en un país con violencia. Y creo que eso me animó luego a ver los otros problemas adicionales de injusticia social. Y en esa tarea he estado en política, para procurar un país mejor, un futuro mejor. Y en vísperas del Bicentenario,
desde el lugar donde esté, voy a seguir luchando por eso. Si tengo que denunciar, denunciaré. Si por esas denuncias acarreo problemas, los asumiré, no será la primera vez. Pero tengo la conciencia limpia de que he hecho lo mejor, estoy haciendo lo mejor, pongo todo mi esfuerzo, hasta mi salud, sacrificando muchas cosas, pero cuando veo resultados, cuando veo un pueblo que tiene energía eléctrica, cuando veo niños que están siendo salvados de la desnutrición, cuando veo que las vacunas se aplican, cuando veo que hay agua potable o porque hay generación de empleo, esa es la satisfacción que tiene un político. Y hay que luchar contra la corrupción, hay que luchar contra el narcotráfico que está mellando nuestra sociedad y a nuestra juventud. Hay que luchar contra todas esas lacras y me van a tener desde el lugar en donde esté hasta cuando sea parlamentaria, y después cuando no sea parlamentaria también voy a seguir luchando en lo mismo. A Dios gracias, a través del periodismo también me puedo pronunciar. Y nada, que al Bicentenario ojalá que nos coja Esa es mi última mucho pregunta. mejor. ¿Qué expectativa tiene usted? Es la última pregunta, con miras a esa efeméride magna, que son 200 años, digamos, de independencia. Se celebra una vez en la vida, es una fecha muy importante. Sí. ¿Qué ha hecho el Congreso y qué está haciendo el Congreso? Es mi hemos última formado, menos mal, la comisión del Bicentenario que la preside Juan Cheput. Ya hemos tenido 2 exposiciones muy importantes para mover este tema, que la población todavía no lo asimila bien. ¿Qué estamos haciendo para cambiar como peruanos, para mejorar, para ponernos con una mejor foto cuando en el 2021? Y yo a ti te tengo que felicitar también, porque desde el fondo editorial ya hemos empezado la colección Bicentenario. Y el primero que ha sido es de Augusto Tamayo, ¿no? Sí. El Hay libro, varios en camino. Hemos inaugurado la librería en el Congreso para que la gente sepa qué clase de publicaciones se está haciendo también desde el Congreso de la República, que son muy lindas y muy buenas. Hay que seguir definiendo que esta tarea la tenemos todavía que pulir avanzar más, porque tienen que salir lo mejor de lo mejor para que no solamente hagamos memoria de quienes lucharon por la independencia, de quienes lucharon por un país rico y que se pusiera a valer, sino por lo que queremos hacer en lucha contra lo que nos está atrasando y destruir pobreza, destruir crimen organizado, inseguridad. Entonces, eso queremos mostrarlo como un logro en el 2021. Y gran parte de la responsabilidad también la tienes tú en la tarea que se te ha encomendado y la cual te felicito. Gracias, Presidenta. Yo le agradezco mucho la oportunidad de entrevistarla. Gracias también. Le deseo la mejor de las suertes y que Dios la bendiga. Muchas gracias. Encantado. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con lo último de esta emisión. Bien, amigos, no hay tiempo para más. Yo quisiera, en esta ocasión, este es el último programa de esta temporada, la última emisión, yo quisiera agradecer mucho a todos los amigos que nos han seguido por la televisión, por las redes sociales, por sus comentarios. Quiero agradecer también a todo el equipo de producción de Pulso Parlamentario, al productor Guillermo González, a nuestra querida asistente Carolina Pacheco, a nuestros amigos de las cámaras, al sonidista, en fin, es un gran equipo que ha trabajado con nosotros. Hemos hecho lo mejor posible, hemos tratado de dar lo mejor. Espero que les haya satisfecho el programa y conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Muy felices fiestas patrias y hasta pronto.